Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de la ley de la gravitación universal. La fuerza de gravedad es una de las interacciones básicas de la naturaleza. Newton descubrió en 1665 la llamada ley de la gravitación universal. Según esta ley, los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, m y m mayúscula y m minúscula, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa distancia la llamamos r. Y a la constante de proporcionalidad, g. Vamos a ir definiendo cada cosa. Aquí tenemos la constante de la gravitación universal. La constante de la gravitación universal fue medido por Cavendish utilizando una balanza de torsión, que vemos en la fotografía. Resulta un valor de 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido kilogramos al cuadrado. Este es el valor de la constante G de la gravitación universal. M mayúscula y M minúscula son las masas de cada uno de los cuerpos. Y R es la distancia al cuadrado que separa los centros de ambos cuerpos. Al cuadrado, este es el cuadrado. Y R, la distancia que separa los centros de ambos cuerpos. La fuerza gravitatoria es una magnitud vectorial. Y como toda magnitud vectorial, tiene tres características: módulo, dirección y sentido. El módulo viene dado por la ley de Newton. Por esta fórmula, G igual a M por M minúscula partido R cuadrado. Con esto calculo el módulo. La dirección sería la de la recta que une los centros de los dos cuerpos, en este caso de la Tierra y del Sol. Y el sentido, diremos que la fuerza gravitatoria siempre es atractiva, es decir, la Tierra se ve atraída por el Sol, y en menor medida también el Sol por la Tierra. Es una fuerza atractiva. Ahí tenemos entonces que la fuerza con la que se atrae la masa 1 por la masa 2 es exactamente igual que la fuerza con la que la masa 2 se ve atraída por la masa 1. Ambos centros de las masas están separados por una distancia r y la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas, como hemos visto, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La ley de la gravitación es una ley universal. Esto implica que se va a cumplir en cualquier lugar del universo. La fuerza gravitatoria se ejerce a distancia, no necesita el contacto de los cuerpos, como vemos, y tiene carácter atractivo. La fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva. Hace caer a los objetos, nos mantiene unidos a la Tierra, mantiene a los planetas orbitando alrededor del Sol y hace que las estrellas se agrupen en galaxias. Por tanto, la ley de la gravitación universal de Newton va a unificar la mecánica terrestre y la celeste. El pequeño valor de la constante, recordemos que G era 6,67 por 10 elevado a menos 11 en unidades del sistema internacional, es decir, Newton por metro cuadrado partido kilogramos al cuadrado, confirma la debilidad de las fuerzas gravitatorias para objetos con poca masa. Esta fuerza solo va a ser apreciable entre cuerpos cuya masa vaya a ser muy grande, planetas, estrellas, etc. Vamos a hablar ahora de la fuerza peso. La fuerza peso la podemos hallar por la segunda ley de la dinámica. F igual a m por a. ¿Cuál es la aceleración que hay que aplicar en la fuerza peso? La fuerza peso es la fuerza con la que la Tierra o cualquier planeta atrae a una masa. Entonces, la podemos expresar como m por g.
siendo g la aceleración que adquiere el cuerpo en la proximidad del campo gravitatorio, si estamos en la Tierra, pues del campo gravitatorio terrestre, si estamos en otro planeta, del campo gravitatorio de ese planeta. Luego g va a ser una aceleración. Vamos a poner aquí la fuerza gravitatoria, la ley de Newton de la gravitación universal. Si os fijáis, aquí aparece m por g. Y esta m es esta, es la masa del cuerpo, puesto que m mayúscula sería la masa de la Tierra en este caso, y r sería la distancia que hay del cuerpo al centro de la Tierra, al cuadrado. Bien, esta m entonces es esta misma m de aquí. Por lo tanto, todo esto que está aquí sería lo que sería la aceleración de la gravedad. Esa sería la masa de la Tierra, como hemos dicho, 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos, r el radio de la Tierra y m minúscula la masa del cuerpo. Aquí tenemos el radio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 3 kilómetros. Y, por cierto, aquí hay un error, son kilómetros, no en metros. Si fuera en metros sería 10 elevado a 6. Y entonces, todo esto, g por m mayúscula partido r cuadrado, sería lo que sería la g de aquí, la aceleración de la gravedad. Si nosotros sustituimos g por su valor, m de la Tierra por su valor y el radio de la Tierra por su valor y lo elevamos al cuadrado, podemos calcular la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Esa aceleración en la superficie de la Tierra, al nivel del mar, es 9,8 metros partidos segundos al cuadrado. Os recuerdo que aquí esto estaría en kilómetros, no en metros, ¿eh? Si fuera en metros sería por 10 elevado a 6. Bien, la aceleración de la gravedad en la superficie de un astro va a depender de su masa y de su radio. Así, la Tierra, que tiene un radio de 6,37 por 10 elevado a 6, ahora sí lo tenemos correcto, tendría una gravedad de 9,8. La Luna, de mucha menor masa y mucho menor radio, pues tendría una gravedad mucho menor. Y Marte, que también tiene menos masa y menos radio que la Tierra, también tiene gravedad menor. Otros planetas con más masa y más radio, pues tendrán valores mayores de la gravedad, por ejemplo, Júpiter. Bien, vamos a ver lo que hemos visto. Dos cosas. Podemos calcular la gravedad en la superficie de un planeta. R sería la distancia que hay entre el objeto y el centro del planeta, es decir, el radio del planeta. Si igualamos la fuerza gravitatoria a la segunda ley de Newton, F igual a m por a, podemos obtener el valor de la aceleración con la que se mueve un cuerpo situado en la superficie del planeta, este cuerpo m, sometido a la acción de la fuerza de atracción gravitatoria, que como vimos antes lo hicimos, nos daba g, que en la Tierra era 9,8 metros partidos segundo al cuadrado. Ahí tenemos las dos leyes, la segunda ley de Newton, F igual a m por a, la ley de atracción gravitatoria, ley de la gravitación universal, igualamos, simplificamos las masas y calculamos la aceleración. Esa aceleración es lo que llamamos g, es decir, es la aceleración con la que se mueve cualquier cuerpo que esté situado en la superficie de un planeta sometido a la fuerza gravitatoria de ese planeta. Como vemos, el valor de la aceleración de la gravedad no depende de la masa del cuerpo, depende de la masa del planeta y del radio del planeta. ¿Qué pasa ahora si yo quiero calcular la gravedad de un objeto situado a cualquier altura encima del planeta? La aceleración de la gravedad entonces no va a tomar el mismo valor, puesto que va a depender de la distancia del cuerpo de masa m al centro de la Tierra. Si dicho cuerpo se sitúa a una altura h sobre la superficie terrestre, la distancia que separa la Tierra del centro, el centro de la Tierra del objeto sería r minúscula igual a r más h. Por lo tanto, la fórmula de la aceleración, fórmula de g, la distancia ahora sería r más h al cuadrado.
El valor de la aceleración de la gravedad, g, cuando el cuerpo está más alejado de la superficie, tendrá un valor más pequeño, pues r más h es mayor que r, y estaríamos aquí dividiendo por un número mayor. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad a mayor altura disminuye. Vamos a ver un problema. Calcula el peso de un cuerpo cuya masa es 12 kilogramos y que se encuentra situado sobre la superficie terrestre o a 100 kilómetros de altura. El apartado A es muy fácil, m por g. Sabemos que la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra es 9,8, me daría 117,6 newton. Aquí lo tengo, ¿verdad? Y ahora a 100 kilómetros de altura. La distancia ahora sería el radio de la Tierra más esos 100 kilómetros de altura. En total, 6.470 kilómetros. Bien, tendríamos entonces que la aceleración de la gravedad sería, como vimos antes, g, que es la constante de la gravitación universal por la masa de la Tierra, partido a la distancia del cuerpo al centro de la Tierra, que sería la h, que es la distancia a la superficie terrestre, más el radio del planeta. R más h, es decir, 6.470 kilómetros elevado al cuadrado. G, 6,67 por 10 elevado a menos 11, y la masa de la Tierra lo tenemos aquí. Si lo calculamos, 9,51 metros partido segundo al cuadrado. Vemos que la gravedad a mayor altura es menor. En la superficie era 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y aquí me da un valor menor. Bueno, pues ya puedo calcular el peso, que no es más que el producto de la masa por la gravedad. Recordad que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a esa masa. Sería 12 por 9,51, que sería 114,1 newton. Vemos, al comparar los resultados, que el peso del cuerpo disminuye con la altura, debido a que también la atracción gravitatoria se reduce con la altura y, en consecuencia, se reduce también g, la aceleración de la gravedad. Pues muchas gracias por vuestra atención una vez más y hasta una futura ocasión.